Vamos a realizar una práctica de geometrización. Lo primero que debemos tener en cuenta para esta práctica de geometrización es tener la referencia. Vamos a trabajar con una referencia real de una imagen de un gato, por ejemplo, en este caso. Vamos a trabajar con tres tipos de animales. Vamos a geometrizar esta imagen, esta liebre y este toro. Entonces vamos a realizar la geometrización de estos animales, de los rostros esencialmente de los animales, de la cabeza de los animales. Ahora, lo primero que tienen que tener en cuenta es que vamos a usar esencialmente polígonos, figuras geométricas básicas. Se pueden utilizar triángulos también, solamente triángulos, pero en algunos casos podemos usar también algunos polígonos, que son formas geométricas de varios lados o de más de 3 lados. El triángulo también se considera un polígono. Se utiliza el triángulo esencialmente porque tiene un cierto ritmo, tiene más movimiento esencialmente que, por ejemplo, el cuadrado, que es más estático, y luego algunos otros polígonos, el pentágono, el rombo, por ejemplo, el hexágono también podríamos usar. En este caso, como estas figuras son simétricas, vamos a primero trabajar una forma, un eje de simetría. Vamos a colocarle un eje de simetría al centro de la figura. Al centro de la figura le colocamos un eje de simetría. ¿Ya? Esa es la primera etapa de nuestro trabajo. Vamos a tratar de que esté en el centro en la figura. Aquí no está exactamente en el centro, pero podemos acomodarla fácilmente. Listo, ahí está. Muy bien. Ahí está básicamente en el centro. Luego lo otro que tienen que hacer es tratar de utilizar rectas, no utilizar curvas. Esencialmente en la geometrización se utilizan rectas, aunque podríamos utilizar en algún caso algún tipo de figuras curvas como la circunferencia o la elipse, ¿ya? Pero en la mayoría de casos vamos a usar rectas, ¿ya? Triángulos esencialmente, polígonos, ¿ya? Lo primero que yo les recomendaría es comenzar por una sola zona. En este caso voy a comenzar por una de los lados de la figura. En este caso voy a comenzar por el lado izquierdo y voy a comenzar trazando algunas líneas. No me voy a fijar exactamente que sean exactamente las líneas que tiene la figura, sino tratar de que la morfología del objeto se vea, simplemente la morfología del gato se vea, no distorsionar la morfología del objeto. En este caso yo voy a tratar de ir trabajando las diferentes zonas rectas de la figura. Pueden hacer se puede trabajar de diferente modo. Estas líneas, cada quien tiene un estilo especial. Yo voy a tratar de seguir la morfología del objeto, esencialmente. Las líneas más importantes del objeto. ¿Ya? Esa es la idea. Primero el contorno. Trabajo en contorno de la figura principal, de lo que considero principal dentro de la figura.
voy a abarcar hasta esta zona el pelaje del personaje y luego voy a tratar de trabajar el mentón o la parte de la mandíbula del gato. ¿Ya? Ahí, ya, listo. Ya tengo el contorno de esta primera parte del gato. Ahora, voy a trabajar algunas zonas que me van a permitir darle cierto volumen a la figura y que no se distorsione los rasgos principales de esta figura. Por ejemplo, la nariz y los ojos, la boca, esencialmente, que son los rasgos más importantes de esta figura. En el caso de los ojos, por ejemplo, es bastante fácil seguir la estructura. La estructura más o menos es así. La estructura debe seguir esta estructura de los ojos. ¿Ya? Este gato nos podría dar alguna señal con algunas zonas del pelaje, por ejemplo. Esta zona del pelaje nos podría dar una idea de cómo puede estar estructurado. Podríamos exagerar un poquito esta zona de la frente y ubicar la zona del pelaje de esta manera. Ahí está, miren. Vamos a estructurar esta zona y unirla con los ojos. Y luego la nariz tiene una elevación aquí y luego baja hacia esta zona. Ahí ya logramos la estructura de la nariz. Podemos ponerle un polígono ahí también. ¿Ya? Ahí está. Ahora la nariz tiene esta forma. Esta forma podemos hacerle para que se identifique la figura. Aquí y aquí. Listo. Ahí está. La zona de la boca es una especie de triángulo. Podemos exagerarlo incluso y unirlo con la zona de la nariz sin que se distorsione. Y ubicamos la boca de este felino. ¿Ya? Listo, ahí está. Muy bien. Ahí está. Listo. Ahora, con la nariz unimos la parte del moflete o el cachete de este felino. Tenemos esta zona y listo. Aquí luego vamos a hacer divisiones distintas de esta figura. Podemos unir esta zona también, evidenciar esta sombra también que se genera aquí y le ponemos un triángulo truncado ahí. Listo. Estas son las formas más evidentes de este felino. Aquí le podemos hacer una forma triangular a la nariz. Ahí y ahí. Ya listo. Esa es la otra forma más evidente. Y aquí miren, vamos a unir aquí para tratar de hacer esta sombra. Podemos hacer esta también aquí. Y luego la oreja. Vamos a trabajar la oreja. En este caso la oreja tiene algún pelaje. Podemos evidenciar así y así. Listo. Y que termine en punta. Ahí hay diferentes formas de trabajar. Ya cada quien evidencia algo distinto. Aquí podemos evidenciar este pelaje y le ponemos una división aquí. Ya. Luego podemos ya dividir casi de forma y nos venga la idea de tratar de dividirlo, pero sin que se deforme la figura. Así, por ejemplo, la frente podríamos dividirlo aquí
la zona de los ojos, podríamos dividir esta zona, miren, esta zona de aquí, tratar de dividir aquí ya las divisiones podemos poco hacerlas de forma aleatoria un poco. Ahí y ahí. Aquí también podríamos dividir esta zona y que quede de esta manera, por ejemplo. Aquí podemos dividirla aquí en esta zona de luz. Podemos hacer pocas divisiones o muchas más divisiones. Mientras más divisiones tenga, se va a parecer mucho más al objeto real. Recuerden, mientras más divisiones tenga, se va a parecer mucho más al objeto real. Cuantas menos divisiones, va a tener una síntesis gráfica mucho más minimalista y vas a tener que ser muy cuidadoso para que se parezca o no se distorsione la morfología del objeto. Aquí dentro de esta imagen podemos ir haciendo algunos cortes, por ejemplo algunas divisiones más. Aquí también podríamos hacer alguna división, aquí también, y ahí queda un poco a criterio de cada uno hacer las divisiones que se requieran. Aquí podemos hacer una división más también y listo. Del otro lado tendría que ser de forma similar la división, ¿ya? Para que no cause ninguna distorsión de la imagen. Aquí haríamos una división aquí. Yo le haría nada más estas divisiones para no complicar tanto la figura. Y luego, si quiero trabajar más allá de la forma del rostro, quiero darle esta parte del cuerpo, le divido aquí esta zona y le divido con grandes zonas ya. Ahí. Y le pongo esta sombra que tiene el felino por aquí y por aquí. Listo. Ya haría estas que no tienen mayor detalle, las haría un poco más extensas las formas. Listo. Del otro lado igual haríamos de la misma forma, porque son simétricos. En el caso de que no sean simétricos, ya tocaría cambiar un poco las formas que vamos a trabajar. En este caso, trabajaría acá, aquí también. Miren, vamos a ir trabajando esta zona y esta zona. ¿Sí? Esta zona por aquí. A veces no van a coincidir exactamente, pero vamos a tratar de que sea lo más cercana posible a la morfología del objeto, ¿ya? Tener cuidado con la morfología del objeto. Aquí podemos crear un triángulo y podemos colocarle así, de esta manera. De la otra manera, igual, del otro lado, aquí para hacer que coincida la parte de la boca, que suele estar un poquito entreabierta en este tipo de felinos, y darle así, ya, para que siga la secuencia, ya. El otro lado seguirá la secuencia, la misma secuencia, exactamente igual a la otra. Listo. Los ojos, ya saben, así una estructura de esta manera. Me faltó trabajarle la pupila, o perdón, sí, la pupila. Esta zona, un triángulo bastaría. Si quieren ser más específicos, le hacemos la sombra de este lado con un triángulo también. Un triángulo bastaría ahí. ¿Ya? Ahí, listo. Y seguiríamos con la estructura básica que hemos trabajado. Ahí, exactamente. Y del otro lado igual también. Nos fijaríamos un poco que queden casi similares las formas
que hemos trabajado de cada lado. ¿Ya? Esa es la idea de este trabajo, ir estructurando poco a poco. Ahí, listo, nos fijamos en la otra parte y vamos trabajando la zona de esta manera, ¿ya? Bien, ahí está. Ya ese sería el trabajo final de la geometrización. Luego, recuerden que cuando vayan a realizar esta geometrización, de un lado va a tener un color contrastante y le ponen de un lado un color oscuro, del otro lado tienen que ponerle un color claro. Ya, vamos a realizar la geometrización de esta liebre. Para esta liebre, en este caso igual vamos a realizar un eje de simetría, trabajar un eje de simetría, aunque esta liebre tiene un pequeño desvío de su forma simétrica. Entonces no es del todo simétrico. Miren, la mitad de esta cabeza, voy a tener en cuenta más la mitad de, a partir de la nariz, ¿ya? No a partir de la cabeza, sino a partir de la nariz, la mitad. Porque está un poquito ladeado la cabra o la cabeza de esta liebre. Entonces voy a tener en cuenta la nariz. Esencialmente tomen la nariz o la mitad de la nariz como eje de simetría, porque a veces puede estar ladeado un poquito ladeado el personaje. Ahora voy a tomar el lado derecho de la figura. En este caso voy a comenzar por la nariz. Miren, aquí te puede dar una idea más o menos de cómo es la nariz. Aquí yo le haría una especie de polígono, un triángulo que se va a polígono que se va a cortar aquí. Y luego le voy a hacer una especie de diamante o triángulo aquí. Va a conformar un rombo la nariz. La nariz va a estar conformada con un rombo. Y aquí podría darle esta sombra y podría colocarle un pequeño triángulo ahí. Luego la boca es como la del felino. Podríamos hacer un pequeño triángulo también aquí. Un pequeño triángulo. Y luego expandir la boca. La boca, bueno, en este caso el hocico de esta liebre. En el caso de los animales, y la terminología más adecuada para referirse a la boca es el hocico, esencialmente. Y aquí la parte baja de la boca, y exactamente quedaríamos ahí, ¿ya? Luego vendría en la parte del fleche de esta liebre. Ahí pues vamos a hacer simplemente un polígono y luego lo vamos a dividir en triángulos. Por ejemplo, luego hacemos la división. Primero, como les dije, es hacer el contorno. Primero yo haría la cabeza, la parte de la cabeza, el contorno, aquí el cachete, aquí vendría también esta zona, la trabajaría con rectas. Luego los ojos, luego los ojos y listo. Y aquí si quiero le pongo un brillo. Quisiera, también podría trabajar un brillo ahí. Algo distinto. Podría poner incluso un color distinto a esa zona.
Ya, ahora ya tengo la parte de la cara, ahora la oreja. Es muy particular en este animal, en esta liebre. Bastante particular. Es una de sus características esenciales de esta figura. Entonces la trabajaría de esta manera. Aquí es muy fácil. Cortar aquí. De frente yo le haría de frente una línea recta. ¿Ya? No le trabajaría algo especial aquí. Bueno, tiene zonas venosas, pero le dejaría prácticamente toda esta zona como una sola. Podríamos incluso dividirla, dividirla un poco, pero no mucho, esencialmente. Porque ya de por sí tiene algunas características esenciales. Dividir en partes mucho más grandes, porque es una zona bastante característica de esta jigsaw. Ahí no tiene un volumen. Hay un volumen que tratar de imitar o tratar de referenciar. Luego viene aquí la parte de la cabeza de la frente. Aquí miren, podemos seguir estas líneas que nos pueden ayudar a identificar la frente de esta imagen. Luego podemos, si queremos, hacerle esta zona también, esta zona en blanco. Si la característica del animal tiene algunas manchas o algunas zonas en blanco o de otro color que el color general, podemos especificarle ese color, hacer un espacio especialmente para ese color. Aquí, miren, ahí está, tratando de ubicarnos en la forma del objeto. Aquí podemos darle esta forma. Aquí, miren, aquí esta oscuridad también la podríamos reconocer. Y ubicar así de esta manera. Ya, aquí esta zona. Ahí, listo. Y vamos estableciendo divisiones. Ahora sí vamos a trabajar las divisiones. Esta división podríamos hacerla así. Recuerden que no hay una sola manera de realizar. Hay muchas maneras de realizar esta geometrización. Ya está, listo, con polígonos, con triángulos. Podemos ir manejando este tipo de trabajo de geometrización. Podríamos trabajarle mucho más la división, pero esta es la forma esencial de dividir la figura. Del otro lado ya no sería tan simétrico, porque este tiene una pequeña diferencia en su morfología. Una leve diferencia por la posición ladeada de la cara. Entonces, incluso la oreja es distinta, su morfología, forma. Miren, ahí tendríamos que ya ubicar, no de forma similar, sino seguir otra modalidad de geometrización. Ya tendríamos que definir otra forma de geometrización. Ya no seguiríamos las mismas líneas, sino otras líneas, pero similares. Aquí no hay tanto cambio, pero sí algún tipo de diferencia. Aquí podríamos hacer esta luz, esta zona luminosa y el ojo más pequeño. Miren, el ojo es un poco más pequeño, está ladeado.
ladeado. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Aquí podemos unir, pero sin deformar la morfología. Aquí la nariz seguiría más o menos la estructura, pero no tan igual que el otro lado. Ya, ahí seguiríamos un poquito. Listo. Y haríamos un triángulo también aquí, desde el otro lado. Listo. Aquí sería distinta la línea, porque está un poquito más arriba la zona, pero igual podríamos, si quisiéramos, seguir de esta manera, porque no hay problema en hacer un polígono de 4 lados distinto. Aquí vamos a seguir esta zona y esta zona de aquí. Y el contorno es un poco distinto, miren. El contorno de este rostro o de esta cara o de esta cabeza es un poco distinta. ¿Ya? Aquí viene la boca. Es ligeramente se insinúa, pero nosotros debemos captar ese detalle de la boca porque es muy esencial dentro de la morfología del objeto. Si no, va a aparecer otro elemento, va a parecer que no se va a parecer esencialmente al elemento que estamos geometrizando. Y la idea de la geometrización es, en este caso no es sintetizar, sino simplemente llevar a formas básicas o a un trabajo geométrico de formas geométricas la imagen. No es sintetizar. En otros casos sí podríamos sintetizar la forma, pero en este caso no requerimos sintetizar la forma, sino simplemente llevarla a planos geométricos, llevar la imagen a planos geométricos. Esa es la idea. Luego ya podríamos hacerle la zona del cuerpo, pero ahí ya es con menos detalle, ya simplemente haríamos pequeñas divisiones, no divisiones tan evidentes, porque el cuerpo no tiene mayor detalle. Ahí podríamos trabajar la zona de sombra y darle esta configuración. A la línea, listo, ahí está. Podríamos ir trabajando y terminarlo con formas más grandes, ¿ya? Mucho más grandes. No necesita un trabajo detallado, porque simplemente es dividir esa zona. Ya, listo, ahí quedaría. Una zona con un alto contraste de una oscuridad, de un color más oscuro y el otro de uno más claro. Y ahora trabajaríamos este búfalo, creo que es un toro. Este sí es bastante más simétrico, miren. Este sí es bastante más simétrico. Igual tomaría la zona media a partir de la nariz y luego la llevaría hacia la cabeza. ¿Ya? La cabeza, incluso el lomo podríamos trabajar. El lomo que se ve detrás. ¿Ya? Entonces comenzaríamos trabajando esta zona. Ustedes lo van a hacer en papel. Yo lo estoy haciendo a nivel digital. Pero luego lo podríamos pasar también a nivel digital. Vamos a, como les indiqué, a ver el contorno, a trabajar el contorno. Trabajar el contorno de la cabeza.
esencialmente. Aquí los cuernos fácilmente podríamos trabajarlos con formas triangulares y aquí con una forma rectangular. Podríamos jugar un poco con esta luz que por aquí aparece. Luego una forma triangular aquí. Listo. Ahora vamos a ubicar la parte de la cabeza aquí. El contorno. Vamos a ver aquí las orejas. Las orejas. Y el contorno del rostro o en la cabeza. Contorno de la cabeza. ¿Ya? Contorno de la cabeza aquí el hocico y la parte final del hocico, que es la parte de la mandíbula. Luego ya tenemos la parte de contorno del rostro. Ahora nos fijamos en los ojos. Son bastante pequeños, con una especie de rombo. Y ahí está. Ahora, otra cosa que debemos fijarnos es en la parte de la frente. Aquí trabajamos de esta manera. Vemos esta sombra y nos fijamos en el pelaje de la parte de la frente. Es así más o menos, ¿ya? Luego, aquí hay una concavidad muy evidente de los ojos, en la parte de los ojos y en la parte de la trompa o la nariz de este animal. Aquí seguimos la sombra y luego nos ubicamos en la nariz. Aquí, muy bien, ubicamos la nariz, tiene una especie de forma triangular, miren aquí. Aquí ubicamos la fosa nasal, que es bastante evidente. Esa fosa nasal, miren, formamos la fosa nasal y luego la otra parte de la nariz, que es aquí más o menos. Listo. Y ahí tenemos ya nuestra figura. Luego ya le podemos colocar siguiendo las sombras o las líneas de la forma del objeto para hacer un plano. Ahí vamos a trabajar, vamos a ir trabajando. Miren aquí, yo estoy haciendo algunos triángulos siguiendo un poco la idea que quiero de esta figura. Luego aquí un polígono, armo un polígono, quiero le armo un triángulo, triángulos aquí, para que se vea mucho mejor. Armo un triángulo también si quiero aquí, a base de triángulos puedo hacerlo. Y aquí también armo algunos triángulos, por ejemplo aquí un polígono para que se configure la luz y la sombra de este elemento. Luego aquí ya es más fácil porque aquí podemos ir trabajando los elementos de forma aleatoria porque no hay detalles dentro de esta forma, pero sí debemos tratar de seguir esta morfología del objeto. Aquí trabajaría esta zona que es un poco luminosa, una zona luminosa dentro de toda esta sombra. Luego ya aleatoriamente podría trabajar aquí esta zona, un triángulo aquí, lo prolongaría esta zona, trabajaría esta zona de esta manera, ya un poco aleatoriamente. Ya la morfología del objeto ya está bien definida.
Ya cuando ya está bien definida, puedes aleatoriamente enlazar o dividir los espacios. Ya no hay ningún problema con dividir los espacios, porque no van a distorsionar la figura del elemento principal. Incluso aquí podemos trabajar alguna zona de sombras. Queremos por aquí, por ejemplo, dividir esta zona en esta zona de sombra. Aquí el pelaje podríamos dividirlo aquí, por ejemplo, con triángulos. Aquí también. Aquí esta sombra. Por aquí podríamos dividirla. Y listo, aquí también. Aunque no tantas divisiones, porque muchas divisiones tampoco no es tan bueno. Ya, porque nos va a dificultar también el trabajo. Ya, divisiones tan pequeñas tampoco, no es tan bueno. Y ahora haríamos lo mismo del otro lado. Como este es casi simétrico, salvo por la oreja. Las orejas ahí no son tan simétricas. Haríamos lo mismo del otro lado. Casi lo mismo. Aquí el lomo. Y dividirlo un poco también el lomo. Aquí la parte del cuerpo. Si queremos trabajar esta parte del cuerpo, también podría ser factible trabajarlo y hacerle simplemente algunas divisiones no tan notorias. Podríamos hacer, esta división podría ir aquí nada más, no hay problema. Y aquí ir dividiendo el espacio de esta manera. Ahí está. No hay problema. Listo, ahí estaría nuestra geometrización. Ya, del otro lado haríamos lo mismo. Recuerden, tienen que hacer de un lado un elemento o utilizar colores dentro de las divisiones, un color oscuro y contra un color más claro. ¿Ya? Estas divisiones deberían ser mucho más, cuando corten, tendrían que dejarle un espacio para que se vea mucho mejor. Tendrían una visión más artística cuando el contorno es mucho más grueso. Se vería como un mosaico, para que se vea como un mosaico esa zona. Si lo hacen muy, muy delgadito o muy pegado, entonces no se vería tanto la división entre espacio y trabajo, espacio y fondo, o figura y fondo. ¿Ya? Esa es la idea. Esa es la idea de este trabajo. ¿Ya? Uno de estos podríamos llevarlo a uno de los programas de vectorización y podríamos vectorizar ese trabajo. Vamos a vectorizar, por ejemplo, este gato. ¿Ya? Podríamos vectorizar este gato. Vamos a capturar esta imagen. Yo voy a capturar esta imagen con la herramienta de recorte. Y voy a ubicar esta imagen aquí. ¿Ya? Dale copiar y luego voy a ir a Illustrator. Voy a trabajar en Illustrator, Adobe Illustrator, para realizar la geometrización. Voy a utilizar una A4. Recuerden, voy a pegar. A ver, no lo copió. A ver, vamos a copiar. Copiar y pegar. Y listo, ahí está. Vamos a utilizar un poquito más pequeña la imagen, pon Shift para que no se distorsione.
Ahí está. Le vamos a ubicar. Vamos a ubicarle la capa como plantilla para que atenúe al 40%. Y listo. 40%. Ponerle 50 para que se vean las líneas. 60 para poder observar aquí. Listo. Ahora vamos a trabajar las líneas. Aquí es muy fácil trabajar con la herramienta pluma. Voy a crear una nueva capa y voy a colocar, voy a ir trabajando los diferentes ya muy bien, ahí está. Aquí también voy a colocar, le voy a dejar un espacio a cada una de las secuencias. Luego puedo modificarlo. Puedo cambiarle los colores. Ahorita no me fijo en eso todavía. Y listo, ahí está. Darle. Ya está. Un poquito más aquí. Listo. Ahí está. Vamos a ofrecer en el punto de anti-exalt. Aquí, y aquí, aquí. Listo. Me falta una ahí. Y recuerden que debo dejarle un espacio. Espacios. Luego puedo irlo modificando y puedo ir arreglando esas líneas para que queden exactas. Ahora estoy haciendo un ejemplo de cómo se puede ver este trabajo luego de vectorizarlo. Vamos a ampliarle un poquito para ir viendo las zonas en la barra espaciadora para ubicarlo. Saber bien, veremos. Es muy simple trabajar con este tipo de programas de vectorización. Este tipo de vectorización no se tiene que ser un experto en Illustrator para hacerlo, que es algo básico. Muy bien. Yo lo estoy haciendo bastante básico. Recuerden, le voy a dejar ese espacio. El espacio para la pila del gato. Ahí, listo. Ahí voy trabajando. Listo. Luego podemos ir arreglando algunos puntos de ancla. No se hagan problemas en este caso, aunque trabajemos un poco la forma.
hay ningún problema con luego volver a desarrollar, a modificar estos puntos de ancla. La idea es tratar de emular el trabajo manual de recorte que vamos a realizar a nivel digital. Ya, ahí está. Vamos a ir trabajando. Ya. Vamos a hacer la parte de la nariz. La parte de la nariz. Ahí, perfecto. De la nariz, ahí también. Y vamos a estar un poquito más abajo. Control Z si se equivocan. Control Z si se equivocan. Simple. Bastante simple. Aquí hacemos la zona del moflete. Miren cómo va ya viéndose la figura de gato. Como es simétrico, he escogido esta figura bastante más simétrica. Podemos simplemente copiarla y trasladarla al otro lado. Ya ahí más o menos un poquito más grande. Vamos a control Z, un poquito más grande. Vamos a colocar de grande, ahí y ahí. Aunque igual, vamos a acercarnos un poquito más para que poder observar. Control más para acercarse. Vamos a ir un poco más grande. Estamos más líneas. Listo. Ahí un poquito más grande. Y ahí. Ya. Ahí está. Ya. Tenemos ya casi la mitad de esta figura. Vamos a hacer la parte de, aunque la otra parte de, sí, la parte del cuerpo es distinta de un lado y del otro. Vamos a rellenar esta parte que me falta. Voy a ver la nariz y la fosa nasal, aquí me falta. Es pequeño el triángulo, pero voy a colocarlo. ¿Ya? Ahí, perfecto. Ahí está. Entonces, en lo rápido, debería acomodar los nodos. Ahorita les enseño cómo pueden acomodar los nodos también. Aquí voy a cerrar esta zona. Colocarle este triángulo aquí. A ver. Listo, aquí y aquí. Ya, mire, con la herramienta de selección directa, esta flecha blanca, puedes manipular los nodos si se han equivocado, modificarlos y cambiarlos. Vamos a ver una zona donde necesito realmente, aquí por ejemplo, necesito que esta sea un poquito más, que tenga la recta cercana a lo que coincida con la otra recta. Acá también, por ejemplo, el triángulo debería coincidir aquí, pero debo seleccionar el nodo y lo voy a ir colocando aquí. Coincida con esta otra línea también, y este también debe seguir con esta otra línea, y así debería ser para perfeccionar este trazado. Debería ser de esa manera.
Vamos a colocarlo aquí, bien, para que coincida aquí. Ese es perfeccionar esta figura. Pero ahorita solamente queremos, aquí por ejemplo arriba, está muy cercana. Y voy a colocarla así. Y esta debería ir aquí, mucho más, para que las zonas internas sean bastante similares, ¿ya? Pero vamos a dejarlo ahí. Y ahora, voy a editar el otro lado, la otra parte de de este gato, ¿ya? Voy a seleccionarlo con la herramienta de selección. Lo selecciono y luego voy a objeto, transformar. Primero voy a copiar y pegar en el mismo lugar. Copiar y pegar en el mismo lugar. Copiar y pegar en el mismo lugar. Ya ahí no se ve nada, parece que no ha sucedido nada. Pero ya hay una copia ahí de los mismos objetos. Entonces voy a transformar y mover reflejo. ¿Ya? Voy a moverlo de manera vertical. ¿Ok? Y se ha movido de manera vertical. Lo que tendríamos que hacer es moverlo hacia el otro lado con la barra de desplazamiento, con la tecla de desplazamiento, y moverlo hacia el otro lado, ahí dejándole un pequeño espacio, ahí. Listo. Ahí quedaría. Ahí, listo. Y aquí estos les voy a cambiar a un azul. Ya, un azul, pero también tanto el trazo como el relleno. ¿Ya? Ahí está. Ya, la idea es que esta figura esté encerrada en un rectángulo. Ustedes cuando lo hagan de manera manual, le van a poner un rectángulo debajo. Pero no un rectángulo azul. En este caso, el rectángulo que le voy a poner es un celeste más suave si quiero. Pero este celeste puede ser útil. Y así le voy a poner ninguno. ¿Ya? Y lo voy a enviar este celeste de anti-click. Y lo voy a organizar. Y lo voy a enviar detrás. ¿Ya? Detrás. Y ahí va a quedar. Así va a quedar. Miren, así va a quedar. Y al otro le voy a poner ese mismo cuadrado, lo voy a copiar y pegar en el mismo lugar, pero voy a cambiarlo a un azul oscuro, ¿ya? Y lo voy a poner detrás. Voy a ir a la herramienta de selección y lo voy a colocar detrás, ¿ya? La misma posición. Shift para que no se mueva o no cambie de posición, era horizontal y lo fue. Y ahora lo voy a enviar otra vez. Clic, organizar, enviar detrás. ¿Ya? Y ahí está. ¿Miren? Y ahí está. Puedo acompañarle luego con la parte, recuerden, con la parte de la zona del cuerpo. Pero aquí yo solamente he trabajado con la parte de rostro para no hacer tan largo el video. Recuerden que pueden modificar algunas zonas con la herramienta de selección directa. Para que las zonas queden mucho más perfectas, pero solamente en este caso es un trabajo rápido. Ahí podemos incluso acomodarlas simplemente
acomodarlas un poco para que quede de manera perfecta esta zona. Esta zona, por ejemplo, podría ir, vamos a seleccionar el nodo y vamos a acomodarlo. Seleccionamos el nodo y lo acomodamos para que queden muy bien, mucho mejor las líneas entre cada uno de los polígonos que hemos creado, ¿ya? Aquí incluso también podemos darle una pequeña mejora y así podemos ir mejorando nuestra gráfica, ¿ya? Podemos irla mejorando incluso después de haberla trabajado, pero así es como debemos dejar nuestro trabajo tanto en manual como en digital.